Bueno, buenas tardes a las personas que nos están sintonizando ahora mismo. Esperamos que se vayan sumando, pero bueno, en los primeros minutos siempre somos pocos. Yo soy Ana Lidia García, soy una de las editoras del Toque y tengo el gusto hoy de compartir esta sala con otros 3 jóvenes cubanos que viven en Florida, en Estados Unidos. Y vamos a estar conversando sobre las elecciones en Estados Unidos y ustedes saben que hoy son las elecciones y bueno, es un evento que siguen muchas personas a nivel mundial, no solo cubanos, sino personas de todo el mundo por la importancia de Estados Unidos, de su economía, de su importancia en la geopolítica mundial. Pero bueno, hoy nuestro objetivo es conversar sobre los argumentos, las posiciones, las experiencias de jóvenes cubanos con respecto a estas elecciones. Y le doy la bienvenida a Maricel Tres Palacios, a Pablo Emanuel Carballido, bienvenido, y a Leniel López. Es la primera vez que nosotros 4 vamos a conversar, no nos conocemos, así que es un gusto doble. Gracias por aceptar esta invitación. Sé que es un día hoy complicado porque muchas personas, o las personas que están siguiendo las elecciones hoy precisamente, están como muy pendientes de qué está sucediendo, de qué sucederá, de si finalmente hoy vamos a saber los resultados o si no. Pero bueno, yo quería primero invitarlos a que se presentaran, a que nos contaran un poquito acerca de ustedes, que nos cuenten, pues bueno, desde hace qué tiempo viven en Estados Unidos, a qué se dedican, de qué parte de Cuba son, y quizás hasta crecieron muchos de ustedes en esos lugares. Antes de que comencemos a hablar sobre todo de sus posturas, de sus posiciones en estas elecciones, con el objetivo, un poco se los estuve comentando antes, pero lo comento para las personas que ahora ya se suman a la transmisión. Sabemos que sobre todo dentro de Cuba hay muchas veces una idea muy estereotipada sobre la comunidad cubanoamericana, y es bueno que a través de nosotros, de ustedes hoy sobre todo, que son quienes más van a hablar, pues podamos un poco dibujar más claramente que es bien diversa esa comunidad, y no solo que los cubanos que hoy están dentro de la isla, pues solo se queden con la visión de los medios oficiales cubanos o muchas veces de la propaganda oficial, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esta transmisión. Esperamos que se sumen más personas. Pueden compartirlo desde sus perfiles personales, está desde el perfil del Toque, y quienes nos están escuchando, pues también pueden irse sumando y compartir. Entonces, adelante. Maricel, ¿te animas a presentarte, a contarnos un poco acerca de ti? Gracias. Cómo no, espero me puedan escuchar bien. Sí, Un todo bien. gusto. Muchas gracias por la invitación. Y sí, mi nombre es Maricel Tres Palacios. Yo nací en el municipio de Rancho Boyeros, en Cuba. Y en el 1998, casi 1999, emigré con mi familia para los Estados Unidos. Fuimos a parar al estado de Oregon, que es un estado que está en la costa oeste de Estados Unidos, California, Oregon, Washington. Y, y de ahí he vivido en la costa este, por razones de universidad, razones de trabajo, y me he mantenido más bien en la costa este. Estudié en la Universidad de George Washington, en Washington, D.C., y después mi maestría en Relaciones Internacionales y Economía en la Universidad de Johns Hopkins. Actualmente vivo temporalmente en Miami. Esta pandemia me desplazó a mí y a mi esposo, pero vivimos técnicamente en la ciudad de Nueva York, ¿no? Nuestros trabajos están allá y temporalmente estamos en Miami. Y nada, en estos momentos prestándole mucha atención a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Han sido unos 4 años bastante, por lo menos para mí personalmente, no en lo personal, pero lo he experimentado con mucha turbulencia. Me ha llegado muy de cerca a lo que hemos estado viviendo aquí, y finalmente llegamos a este día, que es en donde el pueblo estadounidense decide qué rumbo quiere escoger. Lo hacemos cada 4 años y es una experiencia muy única. Es una experiencia impresionante poder llenar esa boleta con lo que tú
estimas es lo mejor para el país. Recordemos también que las boletas no son solamente por votar por un presidente. En esas boletas hay muchas otras cosas importantes, medidas sobre tu ciudad, cosas locales que te impactan probablemente mucho más, ¿no? que un presidente. Y bueno, yo sé que esta es la presentación, entonces dejémoslos ahí. Solamente mucha emoción y también mucha angustia, ¿no? Porque queremos saber los resultados. Gracias. Gracias a ti. Manuel. Pues sí, bueno, mi nombre es Pablo Immanuel Carballido, y en Cuba me decían Emmanuel Carballido, y entonces aquí llegué y bajándome del avión me rebautizaron y me pusieron Pablo E. Carballido, uno de los motivos de angustia más grandes de mi madre, que yo me deje de decir Pablo. Bueno, nada, yo nací en Cuba, por supuesto, nací en Villa Clara, en un municipio chiquitico de Villa Clara, del norte de Villa Clara, que se llama Caibayín. Ya en el último año, antes de venir para acá, me mudé para la ciudad de Santa Clara, que es como la capital de Villa Clara, una espléndida ciudad, Santa Clara. Cuando tenía 17 años, que fue aproximadamente en el año 2011, no hace no hace mucho tiempo, vinimos para acá, para los Estados Unidos, y bueno, desde el 2011 he estado viviendo acá. De mí, no mucho. Es una persona que le gusta mucho conocer, y eso es bueno y es malo porque al final del día no se puede conocer todo. Y entonces se pierden los laureles, y entonces por eso pues me pasé una buena cantidad de tiempo tratando de estudiar y de coger el título, porque cambié unas 6 veces de carrera a lo largo de los estudios. Pero bueno, finalmente, entre otras cosas, estudié ciencias de la computación o cibernética y física, y finalmente terminé en negocios, específicamente negocios internacionales, sobre todo con un énfasis especial en negocios con Latinoamérica. Estamos en Miami. Miami es la capital de Latinoamérica, como aquel que dice, como el que dice, ¿no? Como dicen varias personas. Y pues ahora mismo estoy haciendo una maestría en analítica, en analíticas de negocios, y de nuevo con un enfoque en negocios internacionales y con un enfoque en las analíticas de Latinoamérica, ¿no? En Miami tenemos los hubs más grandes que hay de comercio con América Latina, que son el aeropuerto de Miami y también el puerto de Miami. Entonces hay mucha área, hay mucho espacio que cubrir, y pues por supuesto que ahí estaremos. Este es un año, como decía Maricel, este es un año especial, es un año de elecciones diferente a muchos años de elecciones. Yo nada más que he estado en este país durante las elecciones del 2016. También estuve en las del 12, pero realmente mis conocimientos de lo que son los Estados Unidos, de lo que es el proceso democrático, eran nulas en ese momento. Pues esta sería como tal la primera elección en la que yo he podido votar, y realmente, como decía Maricel, es algo bello ver la democracia en acción, ver lo que se puede hacer en un país con democracia, ver cómo las personas son capaces de expresar sus opiniones, por diversas que sean, y que esas opiniones al final del día cuenten para algo, es lo más importante. Y nada, como dicen, eh, mucha expectativa de esta llamada, de esta sesión, y nada. Gracias por aceptar también estar con nosotros. Debo decir que fue difícil encontrar a personas que pudieran estar con nosotros, porque los jóvenes cubanos y los cubanos conocemos a muchas personas que viven actualmente en Estados Unidos, pero o no todos o van a votar o ya tienen derecho al voto o son ya ciudadanos americanos. Entonces, bueno, pues con más razón les damos las gracias por estar aquí acompañándonos desde su posición ya de cubano-americanos votantes, que eso es muy importante. Lenier, adelante. Buenas tardes. Nada, bueno, mi nombre está claro, Lenier López. Yo nací en Santa Clara, soy santaclareño, y crecí allá, crecí en Santa Clara. Estudié 3 años incluso en la Universidad Central de Las Villas, en comunicación social, y luego, dejé la carrera media, nunca la terminé, y me moví para Miami junto con toda mi familia. Prácticamente casi llenamos el avión. No,
es una exageración, pero sí que venimos mucho, o sea, prácticamente toda mi familia está acá. Fue en 2012 cuando emigré. Y bueno, sí, estuve en las elecciones del 2012 también, pero no participé activamente, evidentemente, ni nada. Estuve al tanto, pero nada más. Luego en 2016 no participé como votante, pero igual sí estuve un poquito más metido en la vida política. Ya para ese entonces estaba más metido en la vida política. Estaba ya en la universidad también. Y bueno, estas elecciones, evidentemente, que me tocan mucho más de cerca porque como votante, ¿no? Entonces, estoy haciendo ahora mismo un doctorado en ciencias políticas en FIU y bueno, esperando terminar mi enfoque, mi principal interés dentro de las ciencias políticas de América Latina y la corrupción y temas de gobernabilidad y democracia en general. Bien, bueno, pues ya una vez que se han presentado, yo soy de Cienfuegos, así que tenemos variedad aquí pues, de orígenes, ¿no? Eso es bueno. Aunque Emmanuel y Leniel son villaclareños los dos. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar un poquito sobre, yo espero que ya se nos hayan sumado más personas a la transmisión. Recuerden que estamos hablando con 3 jóvenes cubanoamericanos sobre las elecciones en Estados Unidos en el día de hoy. Y bueno, pues siéntanse libres de compartir la transmisión, de hacernos preguntas. Está activado el foro en Facebook. Esta transmisión la vamos a subir íntegra luego a YouTube para las personas que no la están pudiendo ver en este momento. Entonces, bueno, entrando en materia, me gustaría que me contaran un poco acerca de las razones, los argumentos que los llevaron a ustedes a votar por uno u otro candidato. O sea, hoy en las elecciones sabemos que hay 2 candidatos, Donald Trump, el actual presidente, y Joe Biden, que fue ex vicepresidente en el mandato de Barack Obama. Entonces, bueno, precisamente habíamos querido invitar a jóvenes con posturas diferentes para que nos cuenten pues, sus posiciones y las razones con argumentos de por qué votaron por uno u otro candidato. Entonces, bueno, empezamos la ronda de nuevo con Maricela, adelante, y pues comenzamos el debate. Bueno, yo voté por Biden. Un poquitico más sobre mi educación y mi experiencia para ayudar a las personas a entender. Como mencioné, yo cuando vine de Cuba, fui al estado de Oregon, la ciudad de Portland. Es una ciudad muy progresista, es una ciudad de muchos jóvenes hippies, la cultura esta alternativa, y de ahí me fui para Washington, D.C., en la universidad también otro estado bastante liberal. Perdón, no es ni tan siquiera estado, distrito, y después la ciudad de Nueva York. O sea que mi experiencia en realidad ha sido alrededor de personas más bien progresistas, ¿no? Pero así todo, yo me considero una persona de centro izquierda, ¿no? Como se diría aquí. Estas elecciones, para mí, no se trata de izquierda o de derecha. Estas elecciones, para mí, para muchas personas, se trata sobre la identificación, el futuro que queremos para los Estados Unidos en materia de democracia. A mí me da la impresión que el presidente Donald Trump es una persona con tintes muy autocráticos. Me preocupa eso, me preocupa la irreverencia que él tiene hacia las instituciones, me preocupa que ha llenado a su administración de personas que están muy cerca a él, ya sean familiares, entre ellos muchos familiares que pasaron trabajo para que se le dieran el background check, las penalidades, ¿no? Esa investigación de penalidades que se buscan, y que muchos como Kushner, el nuero, creo que se dice, no tiene ni tan siquiera experiencia. Su agenda, su responsabilidad es Medio Oriente, es corrupción, una pila de cosas, y es una persona que no tiene la experiencia para tomar esas responsabilidades. Entre otras está su hija. Entonces me preocupa eso, me preocupa que es un presidente
que por primera vez en la historia moderna de los Estados Unidos, en realidad se ha negado a aceptar una transición pacífica del poder en caso de que pierda, y esas cosas a mí medio que me erizan un poco, ¿no? Por la experiencia que ya tenemos. También, bueno, me preocupa mucho la cantidad de personas criminales que se le encontró criminales y fueron juzgadas y sentenciadas en cortes americanas. Y que estaban muy cerca de su grupo. Creo que como 27 personas, según la investigación de Mueller, y que a la misma vez el presidente le ha dado perdones presidenciales, ¿no? Yo creo mucho en el sistema judicial americano, y esos perdones me causan mucha preocupación. Y por ahí para allá la lista es un poco más extensa, pero finalmente yo creo que otra de las cosas que me preocupa es la enemistad con la prensa. Ese llamado constante al fake news, a las noticias falsas, la prensa es el enemigo de él, todas esas quejas. Yo he presenciado muchas, no muchas, perdón, tres, las de Bush, las de Barack Obama y ahora la de Trump. Y la prensa siempre ha sido muy fuerte. Yo viví en Washington, D.C., ahí estudié, en Washington, D.C. me pasé como 12 años, estudié ahí mi carrera de Relaciones Internacionales, trabajé ahí, o sea que estuve muy como en el meollo político, como se dice en buen cubano. Y yo me acuerdo que una de las cosas que más me impresionaba es ver la prensa tan inquisitiva, con preguntas fuertes que cuando los líderes no las respondían, venía el otro periodista y le decía, no respondió a la pregunta de mi colega, por favor respóndala. Y de buenas a primeras llega un presidente y dice que la prensa es el enemigo del pueblo y estas cosas. Entonces, varias alertas rojas, ¿no? Que me preocupan. Pero bueno, para dejarla a mis demás colegas aquí hablar, porque si no, uno puede seguir y seguir. Ok, vamos a seguir la ronda entonces para seguir viendo otras posturas. Emmanuel, adelante, por favor. Bueno, en el caso mío, todo lo contrario. En el caso mío, yo soy trompista, elevadamente trompista, pero bueno, como persona racional al fin, yo no creo que una persona pueda adoptar una posición simplemente porque es la posición ya. Yo pienso que toda persona debería ser capaz de racionalizar cada uno de los elementos de esa posición y pues tomar una decisión. Yo estoy de acuerdo con Trump en miles de cosas, de hecho, voté por él. Y estoy dispuesto a volver a votar por él, eh, aunque no vaya a darse el caso. Eh, pero aún así estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que él dice. Cuando nos presentamos al principio, yo comentaba que que estas son unas elecciones peculiares. Tal vez se pueda haber dado el caso durante la historia de los Estados Unidos, pero estas elecciones son peculiares en el sentido de que son básicamente dos campañas de reelección, de la forma que yo lo veo. Aunque no sea factual, de la forma que yo lo veo, es básicamente dos campañas de reelección. Y realmente yo pienso que se ha hecho una distinción pobre en probar lo contrario. En el caso del antiguo vicepresidente Joe Biden, pues el hecho de que Barack Obama está haciendo la campaña tan activamente en su nombre, ha hecho prácticamente más apariciones que el propio candidato en nombre del candidato, por las razones que sean. No vamos a entretener esas ideas alternas, eh, pero el hecho de que Barack Obama haya hecho tantas apariciones en su nombre, que todas las políticas, muchas de sus políticas o muchas de las cosas que ha presentado son continuidades de pues la administración de él y de Barack Obama, pues a mis ojos lo hace ver más bien como una continuidad de la campaña o de la presidencia de Obama. Y en el caso de Trump, pues no es más que la continuidad de la presidencia de Trump. Entonces, es lo que a mis ojos lo hace unas elecciones peculiares, que ya sabemos lo que dan los dos candidatos, ya sabemos cuáles son sus ideas, ya sabemos cuáles son sus estrategias, ya sabemos exactamente cuáles son sus modos de actuar para los dos candidatos dentro de la presidencia. Entonces, es el tipo de campaña que no amerita decir que Trump va a hacer esto, que Trump va a hacer lo otro, porque simplemente o ya lo ha hecho, o ha dicho que no lo va a hacer, o ha dicho que lo va a hacer.
Entonces, de la misma forma, puedes hacer esa misma inferencia de las promesas de Biden y de las cosas que propone Biden. Y entonces, pues basado en eso, basado en todas las cosas, todo el avance económico, todo el avance en el comercio, todo el avance político que ha tenido el mundo y que han tenido los Estados Unidos, pues me indican a mí que se seguirá esa misma trayectoria por los próximos 4 años. En el caso de Trump, hay cientos de logros y cientos de cosas que te pudiera decir que ha logrado dentro de su presidencia. Eh, Son muchas, son demasiadas para podértelas decir. Eh, pero Bueno, bueno, coméntanos algunas, las más claro impactantes que para sí. ti. Bueno, para mí una de las más importantes y que no se ha hablado, y bueno, esto también te lo voy a asociar un poco con el punto que nos comentaba Maricel de la prensa y tal. Sí es verdad que la prensa, su función, su trabajo es básicamente ser ese Pepe Grillo o ser esa cosa incómoda para el presidente, para que el presidente sea contable hacia el pueblo americano. Porque la forma de la que el presidente es contable hacia el pueblo americano es a través de las personas que tienen acceso a él y de hacerle preguntas a él y a su administración. Y entonces la prensa tiene una responsabilidad de ser fuerte con él. Ahora bien, la prensa también tiene una responsabilidad de ser honesto. La prensa también tiene una responsabilidad de cubrir las noticias positivas en la misma medida que a lo mejor cubren las negativas. En el caso y de nuevo, no vamos a entrar en ejemplos que sean de demasiada opinión, como es el caso de las investigaciones de Mueller o como es el caso de las investigaciones al hijo de Biden y la cobertura que se le ha dado a la prensa a las dos investigaciones. Y digo el hijo de Biden, pero cuando digo el hijo de Biden, digo indirectamente Biden también, ya que hay evidencia de que existía una relación comercial entre lo que hacía el hijo y lo que hacía Biden durante su vicepresidencia. Entonces, si te pones a comparar la cobertura que recibió la investigación de Mueller, los resultados de la investigación de Mueller, todo lo que trajo consigo la investigación de Mueller es la magnitud en la que eso fue cubierto, no tiene nada que ver con la forma en la que no ha sido cubierto para nada, pues estas alegaciones que se están haciendo contra Biden y contra su hijo. Entonces, basado en eso, sí te puedo decir que la prensa eh, sí ha cubierto de forma pobre todos los logros que ha tenido Trump. Hace pocos días, cuando digo pocos días, tal vez un mes o tal, se hizo uno de los logros que en mi opinión muchos presidentes no han logrado hacer, que en mi opinión hace muchos años que no se ha logrado hacer, que es tener un tratado de paz firmado entre los árabes y los judíos. Eso es una cosa que no fue cubierta prácticamente. La cobertura la tuvo Fox y ya casi no tuvo más ninguna cobertura. Y bueno, es una de las cosas de los logros más fundamentales que ha tenido Trump, en mi opinión. Otro de los logros que ha tenido Trump, en mi opinión, es la economía. La economía que hoy tiene este país, si la miras dentro de un vacuum, sin contar el factor externo drástico que es la pandemia, la economía de este país es hoy más fuerte que lo que ha sido en muchos años. Es un presidente que lo ha dicho y lo ha prometido en demasiadas ocasiones, que es un presidente que va a poner siempre a América primero. Y si te pones a mirar las políticas que él ha implementado, eh, las relaciones con otros estados, todas están orientadas a esta política de América primero. Y es lo que el pueblo americano quiere, y por eso votaron por él en las elecciones del 2016, porque quieren un presidente que ponga América primero, y es el caso, es un presidente que ha puesto América primero en cada una de esas políticas, en cada una de esas decisiones. Ya estoy seguro que en algún momento vamos a hablar de Cuba, pero es mi opinión que hasta incluso en el caso de Cuba, Trump ha puesto a América primero, incluso antes que a Cuba y antes que la libertad de Cuba y toda esa serie de cosas. Entonces, es un presidente que a pesar de todos los logros que ha tenido, media, la prensa, lo ataca. No cubren las cosas positivas, solamente cubren las negativas y en una gran medida, que es una de las cosas que yo pienso que más más hace que las personas lo sigan más todavía, porque crean esta imagen de la persona, del pobre, de que mira todo lo bueno que está haciendo y mira que nadie lo cubre, y es lo que llama también a muchos de los votantes a votar por él.
podemos entrar después en específica, pero me parece que es un buen sumario de algunas de las razones por las que decidí votar por Trump. Gracias, Manuel. Ya se nos están sumando muchas personas al live, ya somos casi 50 personas. Bueno, además de nosotros 4 aquí conversando. Ya también nos han empezado a hacer preguntas, entonces para darle paso a la ingeniera que nos cuente un poquito sobre las razones por las cuales eligió a uno u otro candidato. Nos preguntan que si creen, y lo puedes sumar a tu respuesta, Lenier, si creen que haya republicanos que vayan a votar o que hayan votado por Biden. Voy a ir poniendo así como preguntas intercaladas, porque si no se nos vuelan todas al final y no nos da tiempo a responderlas. Entonces, adelante, Lenier. Sí, bueno, yo creo, para que no se me olvide, para responder la pregunta, sí, definitivamente hay muchos republicanos que van a votar por Biden y seguramente algunos demócratas votarán por Trump también, me imagino. Imagino que la razón de los republicanos que voten por Biden son republicanos que se sienten un poco centristas, ¿no? En el ámbito de la moderación y que evidentemente no le gusta el tono de esta presidencia, que es al final la institución más poderosa de los Estados Unidos. Y entonces, pues, imagino que parte de las razones que podrían tener los votantes republicanos sería esa. También la pandemia, evidentemente, hay muchos votantes mayores, sobre todo, que bueno, que pueden estar completamente, o sea, en contra del tratamiento de la pandemia. En los Estados Unidos, que sin duda es el país que más se ha visto afectado por la pandemia, o sea, eso es un hecho absolutamente innegable. Si le atribuimos eso o no a la administración, eso es lo que puede ser discutible, pero que sin duda la pandemia ha golpeado más fuerte a los Estados Unidos que en cualquier otro país, es un hecho innegable. Yo voté por Biden, yo nunca había dicho públicamente por quién había votado. Yo voté por Biden y confieso que mi voto es parcialmente por Biden y es parcialmente en contra de Trump. O sea, es un voto también que en alguna medida está marcado por la negatividad, por el rechazo hacia otro candidato, o no hacia otro partido en ningún caso. Yo no me siento en contra del Partido Republicano. Yo creo que hay un segmento del Partido Republicano que cree en la democracia, que es liberal, o sea, liberal en el sentido clásico, que cree en las instituciones, sin duda, o sea, hay un gran sector del Partido Republicano que cree eso. Y sin duda, para cualquier democracia, tener una derecha democrática y una izquierda democrática es fundamental. Entonces, dicho eso, yo creo que la razón por la que yo voté por Biden esencialmente tiene mucho que ver con lo que decía Maricel. Como yo lo veo, o sea, la presidencia de Trump es una clara amenaza a las instituciones democráticas de los Estados Unidos. La prensa es una de ellas, pero sin duda no solo la prensa, ¿no? O sea, Trump de manera sistemática ha atacado a otras instituciones, ¿no? Como el mismo FBI, ¿no? Que lo ha puesto sistemáticamente en cuestión, y aún más a la institución fundamental de cualquier democracia, que es las elecciones. O sea, si tú tienes a la institución más poderosa de una democracia, que es la presidencia, y que además es la única institución que se dirige por una sola persona, si tú tienes esa institución atacando a otras instituciones, evidentemente desde una posición de ventaja en cuanto a poder, bueno, eso es una señal clara que yo creo que muchos de nosotros aprendimos en Cuba, pero bueno, no solo en Cuba, ¿no? Pero bueno, esa es esencialmente la razón por la cual voté por Biden. Por otro lado, creo que Biden es un regreso a la cordura, es un regreso a la normalidad, incluso dentro de esta pandemia, es un regreso a la tolerancia, al diálogo. Son cosas bastante simplistas, pero es que tristemente lo que está en juego, creo yo, es eso. O sea, lo que está en juego es si vamos a vivir en paz y armonía y vamos a recuperar la convivencia, o si vamos a seguir 4 años más con un presidente que le gusta e incentiva el desacuerdo, la polarización y el descrédito hacia los que disienten. Bien.
Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito acerca de la política hacia Cuba, porque ya muchas personas nos están preguntando sobre eso en el foro de Facebook, entonces creo que es bueno que vayamos ya hacia allí. Cuéntanos un poco, o sea, en el caso de ustedes particularmente, ¿qué tanto peso le han dado a la postura que ha tomado Trump con respecto a Cuba? ¿Y qué piensan de esa política que ha seguido Trump en este mandato con respecto a Cuba? Incluso lo que ha planteado que va a hacer con respecto a Cuba. Si quieren, en este caso, comenzamos por Emmanuel, luego seguimos con Maricel y con Lenier. Nos están haciendo muchas preguntas relacionadas con esto. Nos preguntan qué creen ustedes, en qué beneficiaría a los cubanos que ganara Trump, en qué beneficiaría que ganara Biden. Entonces, bueno, en ese sentido, guiémonos ahora el debate, el diálogo hacia el tema Cuba, que sé por estudios que se han realizado que no siempre ha estado en el centro de las decisiones de muchos de los votantes, pero bueno, en el caso de ustedes, cuéntenos su experiencia. Bueno, Cuba y Trump. Te voy a ser honesto, yo, si mi proceso de decisión para votar por un presidente estuviese orientado solamente por cómo pienso que su política hacia Cuba va a impactar a Cuba, no hubiese votado por Trump. Y te explico por qué. Yo, como te digo, pienso que hay que racionalizar cada una de las cosas por las que el candidato, que representa el candidato, y al final del día, pues, basado en tu sistema de valores y basado en lo que tú consideras que es correcto y no es correcto, pues tomar la decisión de que si es este candidato o es el otro candidato basado en las diferentes posiciones que ellos tienen. Entonces, en el caso mío, después de estar 5 años, bueno, 9 años en este país, de haber disfrutado de todos sus beneficios, de haber sufrido todas sus penas y sufrido las penas del recién llegado, te puedo decir que voté por los Estados Unidos. Voté por cómo yo pienso que va a impactar Trump en los Estados Unidos, no cómo va a impactar Trump a Cuba. Y ahorita, hace unos minutos, estaba haciendo el punto de que Trump tiene una política de América primero. Y eso es, la evidencia de esto la tiene pues el caso este de Cuba. Yo no pienso que una política de mano dura con Cuba va a agenciar un cambio de sistema en Cuba. No pienso que va a existir un cambio material, político, social, económico. Bueno, sí, para mal, en el caso económico y social. Pero no pienso que va a haber un cambio político positivo en Cuba a raíz de una política de mano dura. La evidencia es años y años y años de política de mano dura. La evidencia es que el pueblo no tiene medios para aprovecharse de una política de mano dura y que al final del día, por más dura que sea la política, al final los gobernantes de Cuba, el presidente tiene el límite, sobre todo el presidente de los Estados Unidos, tiene el límite sobre el impacto que puede ejercer sobre otro país y sobre su soberanía. Y pues al final el gobierno de Cuba y las personas que representan el gobierno de Cuba va a buscar otros medios o otros métodos de entrada de dinero para su enriquecimiento personal, que es al final uno de los problemas fundamentales en Cuba. En el caso de Trump, yo pienso que su política de mano dura no está orientada a ejercer un cambio en Cuba o a cambiar nada en Cuba. Su política está orientada a expandir los intereses de los Estados Unidos en la región. Cuba, como sabemos todos, en sus tiempos de tal vez un poco más prosperidad económica, fue uno de los actores principales en los cambios estos políticos que ha habido en el resto de Latinoamérica, sobre todo en Venezuela. Debilitar a Cuba económicamente, debilitar el Estado cubano económicamente, juega la función de estabilizar la región, de estabilizar un poco a Venezuela, de incapacitar que el gobierno cubano pueda aportarle recursos o fondos o lo que sea a Venezuela y a otros estados de Sudamérica, lo cual no necesariamente se traduce en un beneficio para el pueblo cubano, se traduce en un beneficio para los intereses de los Estados Unidos, del país de los Estados Unidos. Entonces, mi opinión personal, aquellas personas que votan basada en el bienestar del pueblo cubano por el presidente, primero que todo, reconsideren por qué están votando. Esto es un país muy grande que tiene mucha influencia sobre el resto del mundo, no solamente Cuba.
y cualquier decisión al final del día no va a impactar solamente a Cuba, va a impactar al resto del mundo. Pero bueno, si ese fuera el caso, no pienso que Trump vaya a ser el candidato que vaya a lograr un cambio en Cuba. No pienso que Trump vaya a ser el candidato el presidente que vaya a hacer ningún tipo de reforma con Cuba. Hay básicamente aquí lo que tenemos es dos técnicas de negociación diferentes. Una es la de Obama y otra es la de Trump. La de Obama es básicamente Netflix, el servicio de suscripción de Netflix, de YouTube y de esta gente. Te voy a abrir, te voy a enseñar lo bueno que somos, te voy a enseñar los beneficios del producto que vas a comprar y entonces a cierto plazo te voy a cobrar o voy a demandar algún cambio tuyo. Y en la política de Trump te voy a matar de hambre, es una política que es una estrategia de negociación que se usa más en este tema, en este tipo de corporativo americano. Te voy a matar de hambre, te voy a dejar sin nada y ya cuando no tengas nada, pues vas a tener que venir a mí, básicamente, y te voy a comprar por pieza o te voy o te voy a dar algo. Pienso que la forma más efectiva de ejercer un cambio en Cuba es limitar el control del gobierno a través de abrir los Estados Unidos a Cuba, que no es precisamente lo que va a hacer Trump. Pero vendrán otras presidencias que sí lo harán, y vendrán otros presidentes que a lo mejor entiendan que el beneficio del pueblo cubano en ese momento es más importante que el beneficio, que lo que puede traer a lo mejor ejercer más control sobre la región por parte de los Estados Unidos. Bueno, sí, es un tema muy polémico porque nos toca, por supuesto, de cerca y sobre todo porque está la gente, el cubano a pie, como decimos nosotros comúnmente, en el medio, ¿no? Porque ya sabemos que muchas de estas políticas, aunque el gobierno las dirige, o sea, el gobierno de Estados Unidos dice que son dirigidas al Estado, pues finalmente terminan afectando o principalmente terminan afectando al cubano de a pie. Entonces, Maricel, para que no te nos quedes ahí dormida, cuéntanos tu opinión. No, escuchando súper atentamente. No, yo sé. Cuéntanos tu opinión acerca de la política que hasta el momento ha llevado Trump hacia Cuba, o sea, con respecto a Cuba, y qué lugar ocupó también Cuba dentro de tu postura, ¿no? Ya. Mira, la política de Trump hacia Cuba me parece que ni tan siquiera es estrategia. Me parece que es una vuelta simplemente a lo que hemos estado haciendo hace 60 y pico de años, ¿no? Me parece que, como bien mencionó Pablo, esa cuestión de mano dura termina afectando mucho más al pueblo cubano, a mi tía, a mi abuelo, a mi primo, a mis familias allá y vecinos y todo eso, antes que al mismo gobierno. Mi familia, bajo la administración de Obama, tuvo la oportunidad de ser más independiente financieramente. Hoy en día, con la vuelta a mano dura, a lo que hemos venido haciendo hace décadas, mi familia, yo la siento, es mucho más dependiente de mí y de mis padres financieramente. Está más empobrecida, más aislada. Así que no, me parece que es una postura, es muy triste aquí desde el exilio abogar, ¿no? Por esta cuestión de mano dura, cuando la única evidencia que tenemos para abogar por esta cosa de mano dura son 60 años de régimen en Cuba. Tenemos que, yo siento que ver introspectivamente y de verdad que darnos cuenta que eso no es un buen récord, ¿no? Para abogar por esa continuidad, viendo los 60 y pico de años que tenemos ya de dictadura sin ni tan siquiera afectarla, siguen ahí. Y los únicos que en realidad han sido afectados para mí han sido el pueblo. Entonces, sí, más empobrecida, no veo estrategia ninguna en lo más mínimo, es simplemente una vuelta hacia atrás con las políticas de Obama. Yo fui muy crítica al principio, también tengo que admitirlo. Después dije, bueno, puede que aquí sí haya algo, y me hubiese gustado un poco más una postura de derechos humanos, democracia, estas cuestiones, pero a la misma vez Obama fue a Cuba y dio un discurso impresionante. Yo lo volví a escuchar los otros días, dijo cosas a la cara del gobierno de Raúl Castro que jamás yo creo que habían sido dichas creo que fue en el Teatro de La Habana, ¿no? En Cuba, que los cubanos tienen que tener derecho
a tener sus propios negocios, que los cubanos necesitan libertad de pensar, libertad de expresión, necesitan su propia independencia, que terminemos con esta cuestión de la doble moneda. Dijo cosas que yo volví a escuchar el discurso y dije, wow, me gustaría darle una oportunidad más a esa apertura y quizás siendo más incisivo en el tema de democracia. Valga la pena, Obama sí se reunió con disidentes aquí en Miami y también en Cuba. Lo que yo creo que el exilio, o nosotros aquí como cubanos americanos, ya que se había dado ese paso, en la política suceden las cosas, ¿no? Ya que se dio ese paso, creo que perdimos una oportunidad de ver en realidad lo que nos podía haber traído y también a la misma vez ejercer presión. Entonces lo que hicimos fue cerrar, no le dimos la suficiente oportunidad para que se pudiera desarrollar y ver exactamente hacia dónde nos podía esto dirigir. Simplemente cerramos, volvimos hacia atrás, mano dura, y yo creo que eso fue también una estrategia de la administración de Trump, tratando de apelar a esos votos, a esas personas entre aquí en Miami principalmente, que sí creen en esa postura, a pesar de que no nos ha dado absolutamente nada. Si vemos los Castros en los últimos 4 años, siguen ahí en sus yates, con sus comidas, viajando por el mundo. Antes de que tú los puedas herir a ellos así financieramente duro, vamos a tener que pasar, el pueblo en Cuba va a tener que pasar mucha hambre, más de la que ya tiene, me imagino, apretar mucho más. Por eso es que me parece que sí, que mano dura no nos va a traer nada, no nos ha traído nada en 60 años, y que sí creo que perdimos una oportunidad ahí de influenciar más la política hacia Cuba, de pronunciarnos, y empujar más por los intereses. Cuando tú cierras la puerta a lo bueno y a lo malo también. Yo creo que fue John F. Kennedy el que dijo, no temamos a la negociación. Y esto es un país al final donde el gobierno sí responde a sus ciudadanos, ¿no? Yo creo que la comunidad aquí en Miami cubana ha probado ser un exilio muy influente políticamente, y ahí pudo haber tenido más incidencia. Es verdad que Obama no consultó mucho para nada con el exilio y con los congresistas cubanos, pero yo creo que cerrar esa puerta de nuevo y volver a algo que ha sido igualmente fallido fue un error. Gracias. Bueno, Leniel, si quieres contarnos un poquito qué crees, y en cuanto a la normalización también, o sea, ¿qué crees de la normalización? ¿La apoyas? ¿No la apoyas? Relacionado también con esta política que ha seguido Trump hasta el momento. Sí, yo creo que en ese sentido, o sea, cuando tiene que ver con la normalización, mi posición es similar a la de ustedes, pero con cierta moderación, ¿no? Con cierta cualificación a eso, porque yo sí creo que las sanciones son útiles. Ahora, lo que pasa es que, mejor dicho, las sanciones son una herramienta. Pueden servir un día, pueden no servir otro, pueden ser útiles o no ser útiles. Yo creo que la mano dura, estoy de acuerdo en que no ha funcionado. No creo que vaya a funcionar ahora, aunque es verdad que no está Fidel Castro y tal vez la legitimidad tradicional que podía darle, o tal vez el poder de convencimiento o el control que ejercía él, sobre todo el Partido Comunista y sobre todo la élite en el poder. Pero aún así no está claro cómo es que realmente la presión va a rendir o va a dividir a la élite del poder en Cuba, que es lo que entiendo es el objetivo, ¿no? O sea, el objetivo de las sanciones y la presión, si uno pensara que es una estrategia formulada para llevar a cabo un cambio de régimen en Cuba, uno entendería que es para dividir a la élite del poder en Cuba, a los militares, y obviamente que entre ellos ahí un poco se forme la que se forme. Pero, o sea, yo no veo cómo eso va a pasar, porque al menos por ahora, mientras Raúl Castro esté presente, él parece que es la pieza clave que unifica, ¿no?, a la élite del poder en Cuba. Entonces, por otro lado, yo creo que la política de negociación, la política de diálogo, es cierto que un poco Obama fue a veces, uno piensa un poco muy condescendiente, tal vez. Fue muy condescendiente
pero yo creo que también es posible que lo haya sido porque quiso que esas políticas no se echaran, no echaran para atrás. O sea, tal vez él tenía una visión de Estado, no una visión como de él personal, sino una visión de Estado que igual se equivocó, ¿no? Porque dieron marcha atrás, pero por ejemplo, las relaciones diplomáticas no se han dado marcha atrás del todo, están ahí, latentes al menos. O sea, hay una embajada en La Habana, hay una embajada de Cuba en Washington, y yo creo que ese fue el objetivo de Obama. El objetivo de Obama fue hacer que el proceso fuese irreversible, aunque hubiesen baches en el camino, como lo es este, que en el largo plazo esas políticas se vuelvan a retomar. Y es curioso porque la comunidad cubana en Miami es un poco ambivalente, ¿no? O sea, uno nota que hace 4 años, por ejemplo, en 2016, cuando Trump llega cuando gana las elecciones, la mayoría de los cubanos no apoyaba el embargo. Ahora, la mayoría de los cubanos apoya el embargo, aunque siguen considerando que no ha funcionado. Esto lo dice la última encuesta del Cuban Research Institute de FIU, que ellos lo hacen sistemáticamente, han hecho estas encuestas de los años 90, y que el Toque casualmente publicó algo sobre eso, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. O sea, yo creo que cuando la presidencia de Trump termine, puede ser hoy, o sea, puede ser en enero, o puede ser en 4 años más, es posible que poco a poco se vayan retomando esas políticas. Pero tampoco va a ser una cosa de un día para otro. O sea, evidentemente tienen que trabajarse, porque esto también uno tiene que entender que estos son medidas electoralistas también. O sea, y los presidentes evidentemente piensan en su electorado. Y en este caso, el electorado cubano ha cambiado un poco la opinión en ese sentido, aunque sí apoya cosas como, por ejemplo, los viajes a Cuba. O sea, los cubanos americanos que viven en Miami-Dade mayoritariamente apoyan el retorno de los vuelos de esas rutas que se cancelaron. Entonces, eso ahí Trump no pudo calar. Su discurso no pudo calar ahí. Y yo creo que eso es lo que se puede retomar. Así que, básicamente, sería mi respuesta. Bueno, antes de volver a comenzar otra ronda, quería entonces, o sea, ha habido comentarios en torno a si Trump ganara las elecciones, ¿habrá o sea, de alguna manera habrá una marcha atrás a estas políticas hacia Cuba? Algunas personas creen que sí. Ya quiero cerrar el tema Trump para pasar hacia la política Biden, pero bueno, no sé si alguno de ustedes haya escuchado comentarios acerca de esto. Todas son, por supuesto, conjeturas y suposiciones, porque no sabemos ni qué pasará, ni si pasará esto que estamos hablando. Pero bueno, quizás alguno tenga alguna idea sobre eso. Un punto sobre ese mismo tema. Yo pienso que todo es muy importante verlo en contexto. Y uno de los contextos más importantes es el momento y las circunstancias que estaban tomando lugar en el momento que Trump Trump hizo el recrudecimiento más significativo en las sanciones con Cuba. Y es el caso de cuando estaba pasando lo de Venezuela, había acabado de pasar lo de la Embajada de Cuba, que todas esas cosas son cosas muy importantes. Tenemos que recordar que Cuba ha sido un agente muy importante en Venezuela y en la inestabilidad de Venezuela. Se piensa que Cuba mandó fuerzas especiales a Venezuela para mitigar cualquier tipo de intento por la oposición. Entonces, es importante entender también que cuando todas estas medidas fueron tomadas, el contexto que se estaba viviendo era: tenemos que apretar a Cuba y tenemos que limitar, y cuando digo Cuba, digo el gobierno cubano, por supuesto, tenemos que limitar la capacidad del gobierno cubano de seguir ejerciendo influencia sobre la región, sobre Latinoamérica. Y yo pienso que realmente dentro de ese contexto fue que Trump recrudeció más aún las medidas. Otra de las cosas que pasó fue el tema de los llamados ataques acústicos, que al día de hoy, en el siglo XXI, no se sabe por qué tantos funcionarios diplomáticos de las embajadas de Canadá y de los Estados Unidos sufrieron el mismo tipo de daño neurológico. Y de nuevo, repito, en el siglo XXI, en Cuba, específicamente diplomáticos canadienses y americanos.
cualquier país del mundo pudiera interpretar eso como un ataque al personal de su embajada y como un proxy a él, a ese país. Entonces, las opciones estas de limitar el contacto con Cuba y de limitar las relaciones diplomáticas con Cuba y la presencia de la embajada en Cuba y las sanciones, todas también tienen su justificación dentro del contexto de lo que se estaba viviendo. Y volviendo al punto de lo que estabas diciendo, volviendo al mismo punto de Lenier, yo pienso que todo es reversible, al final todo es reversible. Yo pienso que Cuba está en un punto ahora mismo, el gobierno cubano y Cuba están en un punto ahora mismo que están en una posición estratégica de negociación muy pobre, demasiado pobre. No tienen nada que ofrecer, no tienen una amenaza tangible que representar y más allá de a lo mejor la influencia que puede influir Raúl Castro dentro de la élite cubana, no hay mucho que pueda esta élite pues jalar para continuar con el régimen, sino más bien darse a un cambio político impulsado por América, por Estados Unidos. Ana, mira, aquí rapidito, porque yo sé que hay preguntas y el tiempo apremia, ¿no? A mí sí, eso es algo a lo que yo me he hecho esa misma pregunta, ¿no? ¿Puede Trump cambiar su actitud hacia Cuba después que pasan las elecciones y que no se debe? Sobre todo ¿no? pensando en el contexto electoral también y todo A mí eso es algo que sí me preocupa un poco, porque sí hay evidencia que él, en violación del embargo, en los 2000 creo, sí hizo un negocio en Cuba de $76,000. Y sí hay evidencia de que él quiso poner un campo de golf ahí mismo en Varadero. O sea que él tiene sus intereses personales y él no solamente han sido intereses, sino que los ha ejecutado. Entonces sí me preocupa un poco esa actitud. El presidente tiene mucho de negocio, de hecho su fortuna es casi en bienes y raíces, ¿no? Entonces me preocupa que una vez no necesite ese voto del sur de la Florida, que haga así, diga, ok, quitemos el embargo y vamos ahí de primero, ¿no? En bienes y raíces, el que hace las primeras movidas es el que gana. Entonces me preocupa ver un Trump Tower ahí en unos 2 o 3 años, porque de que tiene el interés, lo ha tenido por lo menos en el pasado. Y eso me preocupa, porque no sé si nosotros como exilio, no sé si nosotros como comunidad le hemos sacado a él algo, ¿no? Que diga que él no va a hacer nada de eso hasta ahora, por lo menos. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la política que hasta el momento ha dicho Biden que va a tomar hacia Cuba, que va a seguir hacia Cuba en caso de quedar presidente, de ser electo presidente. ¿Qué creen ustedes hacia eso? Y bueno, pues también de alguna manera nos están preguntando también, y creo que sería bueno conversar acerca de eso, si creen que luego de la política que siguió Obama, al menos en su segundo mandato, la política que ha seguido Trump y una posible política de Biden, ¿qué posición asumiría el gobierno cubano? Y sí, claro, igualmente vamos a volver a hacer conjeturas, y si esta política de Biden podría llevar a un recomienzo, a un reinicio de la normalización. Lenier, si quieres tú para hacer como una transición. Yo creo, o sea, como introduje antes, no creo que de ganar el Biden hoy, no creo que en enero ya todo va a cambiar, o ni siquiera el próximo año, porque, o sea, evidentemente el presidente tiene sus prioridades. La prioridad ahora mismo es la pandemia, eso está claro. Luego la recuperación económica, que puede tardar, no sé, algunos dicen 1 año, 2 años, no sé cuánto, pero evidentemente esas dos son las principales prioridades que ahora mismo va a tener el presidente electo o el mismo Trump, pero suponiendo que ganase Biden, ¿no? Por otro lado, ya decía, el presidente en los Estados Unidos ha mostrado que la presidencia tiene la capacidad de modelar el discurso y de modelar las opiniones de los ciudadanos. Entonces, es por eso que la opinión de los cubanos americanos en Miami ha cambiado durante la era Trump. Porque él ha implantado una retórica que entendió le convenía electoralmente. También es verdad que un poco el contexto estaba ahí, aunque también el contexto tú lo puedes manejar un poco discursivamente, porque Venezuela lleva tiempo así.
Y entonces, de alguna manera, yo creo que Biden tendría que ir manejando eso, manejar los tiempos, ir viendo cuándo la opinión pública en Miami va cambiando hacia una posición más moderada, más reconciliadora tal vez, hacia Cuba. Pero sí hay cosas claves que repito, sin duda puede cambiar con bastante prontitud y que además beneficiaría, ¿no?, a la recuperación económica, son mínimamente, desde luego, porque al final el mercado cubano tampoco es que sea tan importante para los Estados Unidos, pero el tema de los vuelos comerciales hacia Cuba, no tanto el turismo estadounidense yendo hacia Cuba, eso no beneficia a los Estados Unidos, a su economía en sí, pero bueno, evidentemente los estadounidenses cuando van a Cuba son también embajadores, si se quiere, ¿no?, de los Estados Unidos y de los valores norteamericanos y todo ese discurso que tiene algo de verdad. Entonces yo creo que por ahí puede ir Biden. O sea, yo creo que lo va a hacer. Lo que no sé si lo va a hacer en 2 años bueno, o si lo va a hacer al final de su mandato. Tengo entendido que tal vez no busque reelección, ¿no? Y entonces, bueno, habría que ver. Si no buscase reelección, entonces sería su único mandato. Y entonces, pues podría estar buscando al final de estos 4 años. Mira, yo estoy de acuerdo con Linier. Biden tiene en su bandeja, como se diría una frase anglosajona, mucho, ¿no? Tenemos una pandemia, tenemos mucho desempleo como resultado de esta pandemia. El sistema de salud en Estados Unidos, e inclusive antes de Trump, es un sistema que da priorización a personas de edad avanzada o a personas con cierto poder adquisitivo, ¿no? Y eso disculpen, y eso cuando suceden cosas como una pandemia, ¿no?, se manifiesta brutalmente en esta desigualdad y ya vemos quiénes están poniendo los muertos, ¿no? Entonces, tienen muchas otras cosas más allá de un tema de Cuba. Pero bueno, con el tema de Cuba, yo espero que Biden, si nos movemos hacia un cambio de esto de mano dura, espero que, bueno, las sanciones se vayan más hacia los oficiales, más del gobierno, más específicas, no una cosa así tan general, no de cubrir una sábana entera, ¿no? Que sean más estratégicas, más específicas, y enfocarse en la sociedad civil y en la gente. En Cuba hay movimientos de arte, en Cuba hay movimientos de personas que cuidan los animales, en Cuba hay movimientos de personas que están a cargo de la violencia de género. En el caso de los animales, en el caso de los artistas, hemos visto cómo han ido abriéndose camino, ¿no?, en una sociedad tan cerrada. Y sin embargo, han hecho mella con la visita de los reyes estos de España. Mira lo que sucedió con las personas estas que sacaban los perritos o que cuidan los perros de las calles y esas cosas. Entonces, enfocarse en eso mucho, porque en Cuba no hay una sociedad civil fuerte para nada, lejos de ella, pero sí hay gente muy valiosa y sí hay gente que está trabajando, que le ponen pecho y cariño e interés a estos temas y enfocarse en eso. Y eso es algo que me duele a mí del tema de mano dura, que deja a esta gente aislada, deja a esta gente un poco como que si en Cuba no hay nada por qué luchar, ¿no? No hay nadie a quien ayudar. Es simplemente cerrar la puerta y ya. Yo creo que una salida muy fácil desde un punto de vista presidencial. Gracias, Maricel. Adelante, Manuel, cuéntanos un poco qué crees acerca de lo que ha dicho Biden que va a hacer con respecto a Cuba, ¿no? Y si crees que sería posible retomar lo que en el caso de que ganara Biden, lo que comenzó a hacerse en el tiempo de Obama. Claro que sí. Bueno, varios puntos ahí. Primero que todo, yo pienso que hay que definir qué fue lo que empezó a hacer Obama. Abrir sin una estrategia clara, abrir sin ningún tipo de plan tangible que tú puedas ser contable por él, que tú puedas, que tenga algún tipo de estrategia por detrás, es abrir por gusto. Es meramente abrir y al final pasa
lo que vimos todos que pasó, porque yo pienso que todos lo vimos, más allá de que seamos de Biden o de Trump, lo que vimos fue que las personas que son parte de esta elite, de una forma u otra, fueron los que más se enriquecieron. Sí, el pueblo cogió su poco de beneficio, por supuesto, al final no es que todo lo hayan cogido la elite, pero si lo pones en perspectiva, los beneficios que esta élite cubana logró a través de la apertura de Obama fueron mucho más que lo que cogió el pueblo completo de Cuba. Entonces, abrir por abrir o normalizar por normalizar no es una idea, no es una buena idea realmente. No tiene ningún tipo de estrategia, no tiene ningún tipo de fruto con respecto a la democracia en Cuba. Y entonces viene lo otro que Maricel también ha tocado y que realmente yo he tocado mucho en mi ámbito personal, que es si Cuba ahora mismo, si fuera a haber un cambio de sistema ahora mismo en Cuba, si Cuba está listo para un cambio de sistema. Y mi opinión muy personal es que no lo está. Cuba no está listo para un cambio de sistema, al menos no un cambio de sistema drástico. En Cuba, gracias a los 60, 50 y tantos, 60 años que llevamos de este régimen, hemos perdido mucho de esta civilidad, de ser civil, de seguir las leyes, de entender el rol del Estado, que es una de las cosas que más me golpea a mí con las personas cuando hablo que viven en Cuba, que no entienden el rol del Estado. El rol del Estado en Cuba lo es todo. El Estado provee, el Estado genera, el Estado lo da todo. Entonces, es muy difícil implementar un Estado en Cuba ahora mismo que no sea totalitario, porque cualquier Estado que provee todo eso va a tener la tendencia de convertirse en un Estado totalitario. Entonces, basado en esto, hay que entender que cualquier política que tú implementes con Cuba ahora mismo, no vas a ejercer un cambio de sistema en Cuba, o al menos no uno que sea exitoso. Si tú ejerces un cambio de sistema ahora mismo en Cuba, yo pienso que te abres a demasiadas cosas, te abres a corrupción, te abres a que se te convierta Cuba en un territorio, una zona de guerra o en una zona donde vengan las FARC, donde vengan los traficantes colombianos, donde vengan toda esta gente y Cuba se convierte entonces en un hub de mafia y de tráfico y de corrupción y de todas estas cosas. Entonces el cambio tiene que ser organizado. Entonces, basado en eso, ahora mismo no puede haber un cambio. En los próximos 4 años yo no pienso que vaya a haber un cambio. Siquiera, incluso si Biden hiciera el mejor trabajo del mundo y se enfocara 100% en Cuba, que no lo va a hacer porque no lo puede hacer, no lo debería hacer al menos. Si lo hace, realmente está dejando de hacer muchas cosas en la presidencia. Si Biden implementara el mejor plan del mundo, no vamos a tener un cambio de sistema en Cuba. No lo deberíamos tener, al menos no drástico, debería ser algo más gradual. Entonces, no sé si la política de Biden va a ser igual que la de Obama. Si va a ser igual que la de Obama, pues no sirve. Simplemente no sirve, porque al final del día lo que va a hacer es enriquecer o forrar a los hijos estos de esta gente que andan en yates por el mundo y por el Mediterráneo y les va a comprar otro yate, entonces les va a comprar un jet privado también. Y lo que me parece más gracioso de todo esto es que Obama, la política de Obama, no sé las palabras exactas que utilizaba, pero era algo sobre la línea esta de apertura para el pueblo, pero mano dura con el gobierno, o cerrados con el gobierno y abiertos para el pueblo. Era algo sobre esa línea y realmente no era más que eso, era una línea, era un discurso, era algo que sonaba bonito para que las personas que estábamos aquí tal vez lo encontráramos bonito, porque al final no implementó ninguna de esas cosas. Al final el gobierno se benefició más que cualquier ciudadano cubano y pienso que si Biden toma el poder y sigue la misma línea de Obama, pues va a hacer lo mismo. Va a ser más de lo mismo y no va a influenciar ningún cambio sustancial en Cuba. Simplemente le va a dar más poder a la élite y le va a dar más recursos y más capacidad de influencia sobre el mismo Cuba y sobre la región de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, me quedan 2 preguntas a mí y las voy a unir aunque son un poco diferentes, pero ya los 3 de alguna manera han hablado sobre eso, entonces si sienten que ya no tienen algo nuevo que decir, pues simplemente pasan a la otra. Y es, ¿qué creen ustedes que quien quede electo debería hacer con respecto a Cuba? Ya algunos han hablado un poco acerca de esto. Bueno, en la opinión
particular de ustedes, qué debería ser el gobierno cubano, porque hemos hablado mucho de qué debería ser el candidato que quede electo, pero sabemos mucho del otro lado. Entonces también sería bueno hablar un poco acerca de eso. Daniel, ¿te animas a empezar ahora la ronda? Adelante. Claro, bueno, vamos a suponer que fuese parte del régimen despótico y cubano, y yo tuviese que tomar una decisión. Lo que yo haría es, si yo estuviese dentro de ese régimen y quisiera cambiar algo sustancial, pero tuviese que hacerlo un poco callado, ¿no? ¿Verdad? Porque evidentemente hay otros sectores dentro de la élite cubana que son evidentemente conservadoras. Y yo lo que trataría es de tomar la iniciativa. O sea, en lugar de esperar a una negociación, en lugar de esperar a que el gobierno estadounidense me pida cosas a cambio, lo que yo haría es tomar la iniciativa y pedirles a ellos cosas a cambio. O sea, eso básicamente en ajedrez es eso, ¿no? Es jugar primero, es mover primero. Pero claro, eso es asumiendo que hay un sector dentro de la élite cubana que en realidad tiene suficiente poder para crear esta especie de fricción, ¿no? dentro del mismo poder y tomar esta decisión. Eso es lo que una persona de buena voluntad dentro del régimen haría. Como gobiernan, creo yo, gente mayoritariamente de mala voluntad, no van a hacer eso. Entonces lo que harían tal vez es algo así como incrementar la represión y entonces usar como a los presos y la represión misma como moneda de cambio. O sea, es jugar primero también, es mover primero, pero en un sentido contrario, ¿no? En un sentido inmoral, por así decirlo, ¿no? Es, bueno, como yo tengo mucho que pedir, mucho que reclamar a cambio, que retornen los vuelos, que retornen las remesas por Fiximex, que evidentemente es una fuente de financiamiento, y todas esas cosas, pues lo que voy a hacer entonces es que voy a hacer cosas que este gobierno estadounidense tenga que pedirme a mí a cambio también. Entonces voy a apresar gente, voy a aumentar la represión, entonces yo te doy esto, yo elimino la represión que aumenté y a cambio tú me das esto otro. Entonces, o sea, es un poco obviamente es muy cínica, es una posición muy cínica, pero yo creo que de alguna manera es lo que hizo el gobierno cubano durante la administración de Obama, ¿verdad? El gobierno cubano liberó presos políticos durante la administración de Obama y sabemos o intuimos que fueron parte de la negociación. O sea, es una moneda de cambio. Y es una moneda de cambio fuerte, sin duda. Entonces, ojalá y no hiciera esto. Ojalá y todo lo que yo estoy diciendo esté totalmente equivocado. Pero bueno, yo creo que entonces como eso es lo que yo esperaría de un gobierno, que es lo que ha hecho sistemáticamente, históricamente, el gobierno cubano, si viniendo, o sea, desde una posición de gobierno estadounidense, desde una posición, digamos, de la presidencia de Biden, lo que yo haría es, bueno, pues tener en consideración esos aspectos. O sea, tal vez negociar con un poquito más de dureza. No sabemos realmente cuán duro fue Obama o cuán suave fue, porque realmente este tipo de negociaciones no se hacen a puertas abiertas y no se dice lo que se negocia, no se dice lo que se habla. Es normal, porque evidentemente que hay muchas cosas en juego, hay muchos secretos de Estado que es lógico que no se hagan públicos porque destruirían la negociación misma, destruirían lo acordado, por así decirlo. Entonces, yo creo que el gobierno estadounidense lo que debería hacer es eso, o sea, ser un poco más duro, no intransigente en ningún caso. Al final hay que negociar, al final hay que ceder, pero no sé, tener una carta debajo de la manga. Yo creo que Venezuela puede ser una pieza clave para el gobierno estadounidense, ¿no? O sea, negociar ahí alrededor de Venezuela, como decir, ok, no vamos a seguir presionando a Venezuela, si nos das esto a cambio. O sea, el gobierno de Estados Unidos ahora también está en una posición mejor de negociar, a pesar de que yo estoy en desacuerdo con la política tan extrema de mano dura. Es cierto que la mano dura también le da herramientas para negociar, porque ahora tiene muchas cosas que quitar y que ofrecer el gobierno estadounidense. O sea, te ofrezco restablecer los vuelos,
te ofrezco quitarle un poco de presión a Venezuela, te ofrezco devolverte las transacciones por Fincimex, te ofrezco esto, te ofrezco lo otro y a cambio me tienes que dar algo. Y entonces esta especie de negociación casi de meterte el dedo en el ojo, porque es un poco eso, es tal vez lo que debería ser un poquito más de uso de esa negociación, sin llegar al extremo, desde luego, de la mano dura, ¿no? Pero sí creo que es bueno, ¿no? Ser un poco, en ese sentido, ser un poco hábil, ¿no? Y saber cuándo puedes ceder y cuándo no ceder. Yo, mira, rapidito también aquí, a mí me parece también que, para añadir más a lo que dijo Lenier, a mí me parece que decir que Obama no obtuvo nada a cambio también es un error. Y se liberó a un ciudadano americano, Alan Gross, aunque bueno, yo estoy muy consciente que el gobierno cubano siempre va a tener presos, ¿no? A alguien a quien liberar, y si no los tiene, los busca, porque a eso se han dedicado durante mucho tiempo. Pero más allá de las telecomunicaciones, se nos olvida también que durante el mandato de Obama, el tema de las telecomunicaciones también ayudó al pueblo cubano a adquirir más acceso a la red, más conocimiento sobre un poquito lo que está pasando en el extranjero. Y te digo yo también que sé de gente que eran muy apáticas, obviamente, ¿no? En Cuba, ¿quién no puede ser apático a la política, a las instituciones? Que jamás habían votado, que cuando el gobierno cubano hizo así e incrementó sus impuestos en las cuestiones estas de Airbnb y apretó, ¿no? Internamente, que como lo hacen, se sintieron mal. Y esta gente fueron los que fueron a votar en todas estas cosas que ha hecho el gobierno de cierto, de la Constitución y esto. Y yo conozco gente que me han dicho, fui para allá, estoy tan encabronado, estoy tan molesto, ¿por qué me quitaron esto? Uno nunca sabe, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer a un ciudadano, especialmente a un ciudadano cansado de la majomía y de lo mismo y del mismo abuso? Cuando tiene acceso a ciertas cosas, por muy pequeñas que sean, y luego se le quitan. Entonces, yo creo que sí hubo sus pequeños pasos y volver a eso sería bueno. Yo también dije en mi respuesta previa que el enfoque para mí de Biden tiene que tratar de ser cambiar el status quo en el que estamos, en esta rosca que no se mueve para ningún lado y sin embargo lo que sí se mueve es las necesidades de las personas allá, ¿no? Que sufren más y por ahí para allá. Y enfocarse en la sociedad civil y derechos humanos y democracia y libertad y decir, no, sí, apertura para los pequeños negocios y ponerlos a ellos en una situación difícil cuando vienen los medios de prensa internacionales y esas preguntas que le hicieron a Raúl Castro y él muy descaradamente dijo abiertamente que en Cuba no habían presos políticos, ¿no? Ponerlos en esas situaciones así vergonzosas internacionalmente, que vea el mundo que es el gobierno cubano el que no quiere la prosperidad para su pueblo y no a la inversa, ¿no? Que tengan el chivo expiatorio este de embargo y mal llamado bloqueo. Bueno, Manuel, tú un poco habías comentado de lo que creías que debía ser el gobierno de Estados Unidos con respecto a la estrategia hacia Cuba. Entonces, un poquito, si quieres hablar sobre qué debería hacer el gobierno, ¿no? En esta contraparte que muchas veces ha estado también inmóvil, ¿no? Y ha hecho que no avancen más las cosas. Bueno, como te comenté ahorita, todo depende de cuál es la meta que se quiere alcanzar. Si la meta, y brevemente sobre el gobierno de los Estados Unidos y la política exterior de los Estados Unidos. Si la meta es el bienestar del pueblo cubano, pues es una estrategia. Si la meta es otra, como comentaba Lenier, tal vez la estabilización de Venezuela, tal vez una democracia en Venezuela, pues entonces la estrategia es otra. Yo pienso que la estrategia que estamos ahora mismo viviendo es la estrategia esta de apretar y apretar y apretar y apretar hasta el punto de que no tengan por dónde salir y entonces tengan que sentarse a la mesa de negociaciones en una posición de desventaja. El gobierno de Cuba ahora mismo, como dijo Lenier, está en una posición de desventaja total. Lo han cerrado por todas partes. Tienen muy pocas puertas abiertas. Las pocas puertas abiertas que tienen pues son Venezuela y una medida inferior, pues tienes un poco ahí a China metido, que China es una conversación de 4 o 5 horas más, sobre todo su impacto su influencia en Cuba y en los Estados Unidos y Trump con China.
Pero ahora mismo el gobierno de Cuba está en una desventaja muy pobre, muy grande. Si el gobierno de Cuba se sienta a negociar con los Estados Unidos, no tiene nada que ofrecer, o tiene muy poco que ofrecer realmente. Lo único que puede ofrecer pues son libertades. Si lo miras desde un punto de vista de la mano dura, de la efectividad de la política de la mano dura, puede ser que incluso hasta logres algo, pero también tienes que ver cuál es el incentivo real que tiene el gobierno cubano. Acuérdate que el gobierno cubano no son oficiales electos que tienen que reelegirse dentro de 4 años. El gobierno cubano no es el congresista, ni este ni el otro, no responden a nadie, no son contables a nadie, son contables al contrario, son contables hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, ¿qué incentivos realmente también tienen de sentarse a negociar con los Estados Unidos? ¿Cuánto más puede el pueblo cubano aguantar antes de que se explote la olla de presión? Y yo realmente pienso que el gobierno cubano está en un mal momento para negociar ahora mismo. No tienen nada. Tal vez esperar a que pase un poco la crisis del coronavirus y que a lo mejor otras fuentes de ingresos del turismo estabilicen un poco la situación económica de Cuba y la situación política y social de Cuba, para entonces tener una posición de un poco más de ventaja. Pero desde un punto de vista del gobierno cubano, estratégicamente ahora mismo sentarse a conversar con el gobierno de los Estados Unidos en una negociación es un semisuicidio. No tienes nada. Tienen que dar lo poco que tienen, o tienen que ceder influencias. Bueno, vamos a ir entonces cerrando. A mí me gustaría que un poco hablaran de cómo han vivido, ya lo han dicho, sobre todo al principio mencionaron algunos de ustedes, pero definitivamente a partir de ahí en la noche o mañana, supongo que algunas de sus rutinas cambiarán. Digamos que quizás no van a estar tan centrados en cuestiones de la política, o sí, no sé. Entonces, bueno, quizás hablar un poco de cómo creen que va a cambiar su rutina, de cómo ha cambiado y cambiará a partir de los resultados. Y bueno, si quieren compartir alguna otra impresión sobre la transmisión, qué les ha parecido esto de conversar entre cubanos con diferentes posturas. Y bueno, agradecerles también que hayan podido estar con nosotros. Bueno, para mí de verdad que ha sido un grandísimo placer hablar con gente de mi edad, con gente al tanto, ¿no? de las políticas estadounidenses, políticas cubanas, hablar con alguien que apoye el candidato opuesto, ¿no? Al que yo apoyo tan civilmente, tan cordialmente. Ha sido tremenda, tremenda experiencia, sí, así que gracias, Pablo. ¿Cómo cambiará mi rutina? Bueno, imagínate tú, si gana Biden, es un país que yo creo que vamos a tener que reconstruir. Hay muchas divisiones, hay odio entre nosotros los norteamericanos. Soy cubanoamericana. Hay mucha desinformación también. Entonces va a haber mucho de reparación, yo creo. Mucho. Estamos ahora en plena pandemia con miles de muertos. Se acerca, bueno, ya está aquí el invierno y los casos van para arriba y van para arriba. ¿Cómo exactamente vamos a controlar eso? Va a ser prioridad. Va a ser prioridad. Mi rutina personalmente, si gana Biden, bueno, igual que si gana Trump, seguir leyendo mis periódicos, seguir tratando de informarme. Hay muchas fuentes noticiosas muy buenas. Está ProPublica, está el National Public Radio, está Foreign Affairs, El Economista. Son fuentes que hacen un análisis muy rico, ¿no? Sobre relaciones internacionales, la actualidad, la sociedad. Si gana Trump, yo personalmente me voy a ver muy deprimida, muy preocupada, porque yo sí pienso que vamos a redireccionar por completo el barco. A mí me da la impresión que si gana Trump, se vendrían 4 años de él con mucho más fuerza. Me parece que arremetería mucho más contra las instituciones norteamericanas.
están los inspectores estos generales a los que él ha despedido, mucho más que cualquier otro presidente, y esto básicamente lo que hace es no hacerles rendir cuenta, ¿no?, en cómo se hacen ciertas cosas, ciertas investigaciones, cómo se maneja el dinero de la pandemia que pasó el Congreso. Entonces voy a ser una ciudadana deprimida inicialmente, pero bueno, esperemos no estemos ahí. Me preocupa mucho también que si gana Trump, el multilateralismo que le dio a Estados Unidos que le ha dado a Estados Unidos en los últimos 50 años, 60 años después de la Segunda Guerra Mundial, esta prominencia internacional, ¿no?, para proyectar más su influencia con los aliados en Europa. Me parece que nos vamos a retirar, yo creo, mucho más del plano internacional y nuestra influencia va a mermar mucho. Ya pasó, ya nos fuimos del Tratado de París, del acuerdo nuclear de Irán, nos fuimos de la UNESCO, nos fuimos de tratados otros nucleares con Rusia, nos hemos ido de tratados de comercio importantísimos en Asia, que abrían los mercados a países que tienen el 40% del Producto Interno Bruto mundial. Nos cerramos las puertas de hacer el tratado comercial grande con Europa. Estados Unidos no tiene un solo acuerdo comercial de libre comercio con ningún país europeo, créanlo, ¿no? Entonces me parece que el aislamiento va a ser aún mayor y bastante desolador. A mí me apasionan mucho las relaciones internacionales, lo estudié en mi bachelor's, lo estudié en mi maestría, y bueno, esperemos que gane Biden y que podamos retomar esta prominencia a nivel internacional. Gracias, Maricel. Daniel. Bueno, sí, por un lado, yo recuerdo que en 2016 cuando ganó Trump, el jueves, creo, un día después o 2 días después tuve clase y fue desolador. Fue desolador porque había, no sé, había una sensación eso de desasosiego, de todo esto. O sea, lo que nos va a tocar vivir ahora va a ser un poco, nos va a aturdir, ¿no? Entonces, yo creo que un poco a lo mejor sentiría eso, pero también como ya lo reeditaría, pues a lo mejor no siento lo mismo. A lo mejor me siento más tranquilo. Bueno, ojalá y todos nos sintamos más tranquilos, al menos esta vez, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, la concordia, gane quien gane. Desafortunadamente yo creo que si gana Trump, a él, a la institución, no le va a interesar tanto la paz y la tranquilidad. Ha demostrado que no le interesa. Más allá de que su retórica sea de ley y orden, en realidad o sea, nos damos cuenta que cada vez que puede, discursivamente, con sus palabras, enciende el fuego. Y eso tiene unas consecuencias, porque el presidente lo escucha mucha gente. Y el presidente lo lee en Twitter mucha gente. Eso no, o sea, él no puede quitarse esa responsabilidad. Si se quiere comportar como un muchacho, o sea, hay personas que creen que es simplemente bocón o que es irresponsable. Bueno, una presidencia no se puede ser irresponsable. O sea, él es totalmente responsable de esas cosas que dice y de las consecuencias directas e indirectas que eso tiene. Que la gente escucha y la gente siente cuando uno le habla, ¿no? Las palabras importan también. Entonces, en ese sentido, yo creo que, o sea, me encantaría amanecer mañana tranquilo. Haya ganado quien haya ganado. Ojalá y gane Biden. Y ojalá y todos respetemos el resultado. Ojalá y la diferencia, ¿sabes? Ojalá y la diferencia gane quien gane sea suficientemente abultada, tampoco exagerada, pero suficientemente abultada para que todos nos vayamos tranquilos y digamos, se decidió esto sanamente. O sea, es clara la victoria de uno u otro. Porque una victoria apretada de uno u otro candidato, por más que uno, yo sé que va a salir a calmar, a calmar los ánimos, aún así, o sea, no sé qué puede decir el otro, ¿no? Y sabemos que, además, hay una cosa muy peligrosa en los Estados Unidos, la sociedad civil norteamericana es una sociedad civil armada. Eso es un factor fundamental. O sea, en los Estados Unidos la sociedad civil tiene armas. Por tanto, hay más todavía. O sea, lo que uno dice tiene un impacto, puede tener un impacto mucho más importante que el simple enojo de un ciudadano, de un grupo de ciudadanos, de miles de ciudadanos.
Entonces, aprecio mucho, ¿no? Yo creo que es un buen ejercicio conversar entre nosotros, disentir y hacerlo cordialmente, o sea, adversarios cordiales, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, y a Pablo, que yo lo conozco un poco, hemos fiestado juntos también, un poco eso, ¿no? Yo creo que lo que hemos vivido, aunque él sabe que también hemos visto separaciones entre gente que conocemos, ¿verdad? Y disputas que yo nunca había visto en los Estados Unidos y que me parece muy triste, ¿no? Ojalá y todo eso quede en el pasado. Yo creo que desafortunadamente no tanto va a quedar en el pasado, pero ojalá y 4 años de la presidencia de Biden calme las aguas. Creo que eso es lo más importante, que se calme todo, que volvamos a la normalidad y nada, que volvamos a comportarnos civilmente todos. Gracias, Lenier, a ti también por estar. Pablo, Emanuel, adelante. Bueno, ¿qué pasa si gana Trump o si gana Biden? Bueno, pase lo que pase, mañana me tengo que pasar una parte significativa del día quitando carteles. Estamos en elecciones. Y son demasiados carteles que hay que quitar. Civilidad. Espero que no me los roben hoy por la noche, como me los han ido robando todos estos días. Le tuve que poner un cartelito abajo del cartel que cuando te robas este cartel me estás ayudando a contribuir a la campaña de Trump. Pero gracias por el apoyo, porque ya era demasiado, ¿no? Eso pasa lo que pasa. Y pase lo que pase, yo no pienso que a ver, hay varios peligros de los resultados de las elecciones está demasiados peligros y uno de los peligros fundamentales es que el público o no sé qué tipo de agentes decidan no aceptar los resultados de las elecciones y tirarse a la calle. De hecho, hemos visto grandes ciudades de los Estados Unidos que están llenas de cartones en las puertas o de plywood en las puertas y en las cosas de cristal en vísperas de lo que se viene, en los resultados de las elecciones. Pienso que eso lamentablemente es algo que sí puede pasar y es algo que espero que no pase por mi barrio, pero bueno, puede pasar. Yo realmente pienso que gane Trump van a ser 4 años más de lo mismo que hemos tenido hasta ahora. Yo pienso que más allá de que si uno es demócrata o republicano, hay que objetivamente pensar si uno como individuo está mejor económicamente o está mejor socialmente que lo que estuvo hace 4 años. Yo te puedo decir que yo económicamente y la experiencia de mi familia y de las personas allegadas a mí, más allá de que sean demócratas o republicanos, hay muchos planos en los que ellos están mucho mejor y yo estoy mucho mejor que hace 4 años. Yo pienso que a Trump se le ataca mucho y lo que más se le ataca a Trump, lamentablemente, es la forma, no el contenido. Trump no es perfecto, nadie es perfecto. Pero al final del día, nadie es tan imperfecto. Si tú pones CNN, NBC, CNBC, el otro, todos los canales de televisión apuntan a que Trump es un desastre. Y eso deja mucho que desear de nuestro pueblo y del país de los Estados Unidos. Yo pienso que la izquierda ha sido tan culpable de la segregación y de la brecha que hay entre las visiones, como lo ha sido también Trump con sus tweets y con sus opiniones. Yo pienso que la sobrepopularización de las opiniones que ha dado Trump en algún momento, de los comentarios que ha hecho, de cualquier cosa mala que haya hecho, yo pienso que la reacción que ha tenido la prensa y que ha tenido las personas que tienen algún tipo de seguimiento es tan responsable por la división política que tenemos como lo es cualquier actitud que haya tenido Trump. Entonces, yo pienso que si Trump gana, vamos a tener 4 años más de relaciones internacionales que beneficien a los Estados Unidos. De nuevo, la plataforma de Trump se basa íntegramente en América primero. Y me duele que nos quede tan poco tiempo, porque Maricel mencionaba algunas cosas muy importantes, muy tangibles, que son el tema este del tratado transpacífico, del tema del tratado con Europa, del Tratado de París y toda esta serie de cosas.
Yo pienso que de la forma que eso, si lo ves de una forma desde el foco de las personas que están de acuerdo con quitar eso, es como tener muchas suscripciones que no las usas. Tienes una suscripción de Netflix, una de Hulu, una de YouTube, otra de HBO y no usas ninguna porque lo que ves es televisión normal. Y entonces todas esas cosas son suscripciones que nos cuestan dinero. Y cuando digo suscripciones, pues son alianzas que nos cuestan dinero porque todas estas alianzas requieren una contribución. Las que no requieren una contribución, pues requieren un compromiso económico de nosotros y que al final o no nos benefician o nos perjudican, porque el Tratado este Pacífico sonaba muy bonito y sonaba muy bien, pero tenía cosas que estaban que eran muy tangiblemente negativas. El desempleo en los Estados Unidos se iba a transferir el desempleo de Vietnam a los Estados Unidos, porque básicamente lo que íbamos era a exportar nuestros empleos y nuestras funciones de manufacturación. Eh, Pienso que hemos ido de todas estas organizaciones por razones verídicas. Pienso que ninguna de las cosas de los que nos hemos ido o de los tratados que hemos terminado han sido eh, eh, pues unos finales definitivos. Es el caso del NAFTA, en Cuba creo que le llamaban el ALCA, famosa ALCA, que simplemente se reescribió y se reescribió de una forma que beneficia íntegramente a los Estados Unidos. De nuevo, América primero. Estaba basado mucho en el TPP, pero bueno, Pero continúa. bueno, Canadá y México, que son los miembros del USMCA, eran parte del TPP. Simplemente, si algo funciona, no significa que todo lo que dice una persona no está bien ni está mal, porque sea la persona. Si el TPP algo funcionaba, pues lo que le veo es mucho más valor a la administración de Trump por reconocer que funcionaba y pues copiarlo. Lo que ellos pensaban que funcionaba. Y es el caso de lo que pasó con el USMCA, que es el nuevo NAFTA, y que lo copiamos a lo mejor o que en una gran parte replicamos algo que se había hecho con otros países. Simplemente lo hacemos ahora a que sea de mucho más beneficio para los Estados Unidos. Y de nuevo, América primero. Eh, yo pienso que vamos a tener 4 años más de tratados que beneficien a los Estados Unidos. Yo pienso que vamos a tener una recuperación económica eh, en el mismo grado de la misma magnitud de la que nos hemos destruido económicamente a través de la pandemia. De hecho, yo no pienso que la pandemia haya tenido un impacto económico significativo como para llevarnos a una crisis económica, porque pienso que son factores muy externos y muy puntuales y cosas que son muy fáciles de corregir. Y pienso que se han corregido porque todos los paquetes de estímulo y todas las cosas pues han apoyado mucho al restablecimiento de la economía y además hay demasiadas libertades desde un punto de vista económicas y hay demasiado incentivo financiero con este tema, sobre todo la reforma de los taxes, uno de los logros más grandes que ha tenido Trump. Hay mucho dinero para reinvertir, hay mucho dinero para reconstruir la economía. Yo pienso que vamos a reconstruir la economía. Incluso pienso que vamos a tener una economía mucho más sólida que la que teníamos antes de la pandemia. La economía estaba yendo en un tren completo hacia arriba. Estadísticamente lo analizas y todo apunta hacia arriba, no apuntaba hacia abajo, lo que vino el factor externo tan fuerte como fue la pandemia. Y pienso que una vez que se resuelve ese problema, pues vamos a ir a restablecernos. Y pienso que vamos a tener otro tipo de tratado y vamos a tener otros tipos de beneficios de paz mundial y los Estados Unidos van a jugar más el papel este de árbitro que han tenido a través de la historia. De nuevo, el tema este de Corea del Norte, eh, garantizar algún tipo de paz con Corea del Norte, yo pienso que fue una cosa súper significativa. De hecho, yo no estaba en Corea el día que Trump fue a hablar en Corea, yo estaba de hecho en la zona desmilitarizada el día que Trump se reunió con Kim Jong-un. Nos evacuaron y nos sacaron del lugar porque Trump estaba llegando. Es uno de los pocos momentos así que yo me he sentido tan emocionado que hasta se me han aguado los ojos. Porque realmente fue un momento histórico y pienso que es una cosa, que es algo que estabilizó la región y que tiene la promesa de estabilidad y de paz futura. Lo mismo con los judíos y los árabes. Es algo imprecedente. Y de nuevo, es algo que logró una de estas personas que no tienen que no tienen tanta popularidad de experiencia, que es Jared Kushner, que es el yerno de Trump. Fue fue el broker del tratado este entre los árabes, entre los Emiratos y Israel. Y pienso que vamos a seguir teniendo 4 años más de eso y vamos a tener 4 años más de prosperidad
siempre bajo la mirada de América primero. Si gana Biden es otra historia, es completamente diferente. Pienso que si gana Biden, mucha de esta prosperidad se va. Primero que todo, no quiero manchar el debate trayendo el tema, pero bueno, es demasiado obvio como para no traerlo. Biden es una persona que tiene una edad bastante avanzada. Es una persona que, más allá de que tú pienses que tenga Alzheimer o que no tenga Alzheimer, no vamos a manchar de nuevo el debate pensando en eso. Es una persona que si tú comparas un discurso de él... Es 2 años nada más mayor que Trump. Pero es que hay personas de 80 años. Mi abuelo tiene 80 años, mi abuelo está más activo que Biden y tiene 80. Pero es lo que te digo, tú comparas un discurso de Biden de ayer con un discurso de Biden al final de la presidencia de Obama y son prácticamente dos personas diferentes. Es una persona mayor que a lo mejor los años le han afectado de otra forma. Personalmente, y pienso que muchas personas estén de acuerdo con esto, no pienso que Biden tenga la capacidad, a lo mejor no porque tenga pérdida de acuidad mental o que tenga tenga Alzheimer ni nada de eso, pero simplemente porque es una persona que los años lo han tratado diferente que a otras personas de la misma edad que él. No pienso que tenga la fortaleza física o la capacidad de aguantar 4 años la presidencia. Recuerda que la presidencia es el trabajo más estresante que hay en el mundo. La presidencia es un trabajo que no cree en que si tú necesitas acostarte o necesitas coger un break o necesitas esto, necesitas lo otro. Necesitas a las 3 de la mañana, hay que despertar a Biden o al presidente de los Estados Unidos porque hay una crisis en el Mediterráneo o hay una crisis en Afganistán o hay una crisis en cualquier lugar. El presidente de los Estados Unidos tiene que saltar de la cama, ponerse un par de chancletas e ir para la sala esta del Situation Room y gestionar el problema. Y realmente no veo a Biden en esa plana, lo veo más como el abuelo este cariñoso que todo el mundo quiere, pero es que ese no es el presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos es el abuelo cariñoso, pero es también el tipo que sale a las 3 de la mañana a gestionar una crisis internacional. Entonces, eso es lo más preocupante que veo de una presidencia de Biden, que al final sería una presidencia parcialmente de Kamala Harris, que ha expresado en varias ocasiones su apoyo por tendencias medio que socialistas y no medio que socialistas, completamente socialistas, ¿no? Vamos a revestirlo. Y eso es una de las cosas que honestamente más me preocupa a mí de una presidencia de Biden, que no sea una presidencia de Biden, que sea una presidencia de Kamala Harris que no me gusta, la verdad. No me gusta. Es una persona... No, técnicamente está en el TIC. Exacto. Sería una presidencia... Si Biden tuviera que retirarse en algún momento, se convertiría en una presidencia de Kamala Harris. Y una presidencia de Kamala Harris no es lo mismo que una presidencia de Biden. Para nada. Kamala Harris no tiene las mismas ambiciones que tiene Biden. Biden ya está al final de su vida. Kamala Harris está a principios, mediados de su carrera política, con grandes aspiraciones, con grandes ambiciones, con aspiraciones a reelección probablemente, y con alianzas con entidades que dentro del Congreso de los Estados Unidos se han autodefinido socialistas, como es el caso de Bernie Sanders, como es el caso de la otra que estudia economía, que no sabe economía mucho, Ocasio. No, yo creo que son socialdemócratas. Bueno, pero si tú te autodesignas socialista, no, ellos no dicen socialista. Como socialdemócrata, yo te voy a decir que tú eres socialista. No yo creo que Bernie Sanders definitivamente tiene algo de populista, sin duda, como lo tiene Trump, pero no socialista, o sea, es un tipo de izquierda populista. Socialista. No, ellos le dicen Democratic Socialist, ¿no? Sí, Biden es súper centrista. Esos miedos de socialismo, eso me parece el problema es que para otras 3 horas. Pero bueno, Pablo, te saliste con la tuya. Tuviste los closing remarks y al final es con eso con lo que se queda la gente. 0 fact-checking y 0 debate. Pero bueno, eran 2 contra 1. Así que muchas gracias, Ana Lidia. Muchas gracias. Yo les propongo que en dependencia de los resultados, porque ya la suerte está echada, ¿no? Entonces, en dependencia de los resultados, pues gane quien gane. Claro. Planifiquemos para hacer un debate más centrado en lo que sucederá a partir de quién gane y los miedos. Ahora mismo está ganando Biden, 16-13.
Pablo, si quieres yo te ayudo a quitar los carteles mañana, ¿ok? Estoy Hoy seguro mismo. Estoy seguro que el mismo señor del pick-up que pasa y se me lleva los carteles, porque lo tengo en la cámara, pero no lo veo en la cara, se va a venir y se los va a llevar por la noche más tarde. Si no se los O va a si llevar- quieres yo te traigo alguno de los míos, no hay ningún problema. Para reemplazarlos. Muchas gracias a los tres. Hoy hemos estado conversando con Maricel Tres Palacios, con Pablo Emanuel Carballido y con Leniel López, 3 jóvenes cubanoamericanos. Ha sido un gusto conversar con ustedes, de verdad. Me he sentido muy bien también en el debate y espero que las personas que nos han podido escuchar desde dentro de Cuba, desde fuera de Cuba, pues les haya sido útil. Nos quedaron muchos temas por hablar, estoy clara de eso, pero bueno, creo que hay también mucha tela para cortar para también un posible próximo debate. Así que bueno, muchas gracias de verdad y seguramente nos vemos en otra ocasión. Gracias. Muchísimas gracias. Un gustazo, muchachos. Gracias, Ana. Gracias a todos. No. Hasta la próxima. Bye. Bye.